La Lora, a mitad de camino entre Burgos y Santander, se alza una gigantesca águila de mármol con una estética que recuerda a los monumentos de la Alemania nazi. Se trata del monumento al general franquista que entró a sangre y fuego en el Pallars Sobirá, Antonio Sagardía Ramos. Las fosas del silencio. 2. Las listas. El general Sagardía estaba retirado cuando estalló la guerra, pero una misión que le encomienda el general Mola lo pone en activo desde los primeros días del golpe. Su 62 División hizo durísimas campañas por Navarra, León y Asturias. En abril del 38, una vez roto el Frente Republicano de Aragón, los nacionales entran por Lleida en Cataluña. Las operaciones militares del Frente Catalán, dirigidas personalmente por el caudillo, se han desarrollado día por día con sujeción a un plan que se ha revelado muy certero. Más aún, Las tropas franquistas preparan la ofensiva final sobre Cataluña. En el Pirineo, las centrales hidroeléctricas que abastecían Barcelona son un objetivo estratégico. Sagardía establece su cuartel general en Sort, en el Pallars Sobirá. Desde aquí, dirige los combates en esta difícil zona montañosa y, sobre todo, controla con mano de hierro la denominada limpieza de los pueblos. Aquí tuvimos la pésima suerte de que nos tocara un jefe militar, un tal Sagardía, que era un carnicero. Era un carnicero. Él lo arreglaba todo enseguida. Este a matarlo, a fusilarlo. ¡Pam! Fue un desastre. Aquí más o menos. Aquí, más o menos, en este lugar, fue donde mataron al pobre molinero. Fueron a su casa, hicieron un registro y encontraron algo de propaganda, ya que su hijo estaba en el otro bando, en el Ejército Rojo. Había ido a visitarlo y se la había dejado en casa. Le encontraron la propaganda y se acabó. Lo mataron aquí. La Comarcal 13, en su tramo entre Sort y el puerto de la Bonaigua, es hoy día una carretera frecuentada por los amantes del esquí y los deportes de aventura. Pero las curvas y cunetas de esta carretera dibujan la tragedia de decenas de personas que fueron fusiladas. Todas tenían algo en común. Eran civiles y fueron ejecutados sin juicio por orden del general Sagardía. Fosa del cementerio de Montardit, 19 muertos. Fosa de la Molina de Josepet, cerca de Rialb, 11 muertos. Fosa del Prat de Gori, 6 muertos. Fosa del Caragol, entre Aidí y Estarón, 7 muertos. Fosa del Hostal de Aidí, 9 muertos. Fosa del Prat del Rector, entre Llavorsí y Escaló, 1 muerto. Fosa de la Borda d'Aspà, en Sorpe, 9 muertos. Aquí están enterrados los del municipio de Unarre. Yo tengo aquí a mi madre. Aquí en aquest espai. Mi madre, sí, que 2 días antes la habían llevado a Esterri para declarar. Se'ls van endur i no els van veure més. Se la llevaron y nunca más volvimos a verla. Al día siguiente yo le llevé el desayuno, pero fue en vano. Me dijeron que no hacía falta, que ya se lo darían ellos. Y era verdad, se lo dieron a perpetuidad. Aquí, en este rincón, en este pequeño llano. La madre de Jauma fue asesinada junto a otras 8 personas. La llamada matanza del Hostal de Aidí conmovió a la gente del valle por su dureza. Eran todos ancianos, mujeres y jóvenes. Un testigo que lo vio todo desde el pueblo de Aidí describe la brutalidad con la que trataron a las mujeres, en especial a Nati Ginesta, una chica que pasó a ser una leyenda en la zona. ¿Qué ocurrió con vuestra madre?
No tengo certeza de que mi madre hubiera hecho algo. Mi madre era una analfabeta, como podía serlo usted, como yo, como los demás que mataron, que eran todos analfabetos. Ya lo creo. ¿Por qué los mataron? Yo no lo sé. Por personas de los pueblos que los denunciaron, que parecían no decir nada, pero decían mucho. Iban a su casa y se los llevaban. Y eso ocurrió en muchos pueblos. Los limpiaron. De hecho, solo quedó un hombre en el pueblo. Limpiaron a todos los demás, incluidos ancianos y niños. Las nuevas autoridades impuestas por los franquistas hicieron una lista. Iban casa por casa buscando a los cabezas de familia de Unarre. La mayoría no estaban. Eran inocentes, pero alertados por lo que estaba pasando en otros pueblos, habían huido a la vecina Francia o a Andorra. Pero el ejército no se fue con las manos vacías. Si no estaba el hijo, se llevaban al padre. Si no estaba el padre, cogían a la madre. O a la hija, o a quien fuera. A mi madre le dijeron que se quedara fuera, que ella no tenía que ir a declarar. Y ella, que era responsable y del todo cabal, dijo que a donde iba nuestra madre, iba ella. Y entonces se las llevaron a una sala muy grande que había allí, en Esterri. Nadie pensaba que ocurriría lo que ocurrió. A mi madre le dijeron, usted ya se puede marchar. Salió llorando porque le dijeron que se rapara al cero. Y yo llorando sin moverme de allí, vi que al cabo de un momento la volvían a llamar. Dijeron, esa mujer que ha salido que vuelva a entrar. Y le dijeron, siéntese allí. Y llorando se sentó. Me arrancaron del cuello de mi madre y me llevaron con mi hermana hacia esta casa, acompañada por 2 soldados. Lo recuerdo como si fuera hoy. Los subieron a un camión y fueron hacia el hostal de Aidí. Una vez en el hostal de Aidí, el cura de Esterri fue a confesarlos. El sacerdote no movió un dedo, solamente los confesó y se fue, no dijo nada más. Alguien le preguntó, ¿no podría hacer algo para salvar estas vidas? Y respondió, no puedo hacer nada, porque el que manda, manda. Después fue otro sacerdote a sacar a alguien del pelotón y lo salvó. Igual que se saca a uno, se podrían sacar a todos. Porque el que sacaron era igual que los demás. Todos eran de la misma categoría, porque todos eran inofensivos. Los que hicieron el disparo eran soldados, eran unos mandados. Ellos no son culpables en absoluto. Los culpables fueron los denunciantes. ¿Gente del pueblo? Gente del pueblo. Los que denunciaron para que fusilaran a él eran del pueblo. Me gustaría saber quiénes fueron los autores de todo esto, francamente. Si los padres están muertos, los hijos deberían saberlo. No para hacerles ningún daño, pero sí para que tuvieran presente el daño que hicieron sus padres, eso sí. Y me gustaría porque yo también tengo un recuerdo que no olvidaré mientras viva. No hay ser vivo que no sienta algo por sus padres, hermanos y familiares. Y es muy doloroso que por todos los santos no pueda llevar un ramo de flores a un lugar concreto. Que no pueda llevar un ramo de flores a mi madre. Eso es muy grave, porque todo el mundo lo lleva. Con elevado espíritu y sin igual tesón, nuestras posiciones, sometidas a temperaturas bajísimas, continúan su vida normal
turbada por algún hábil tanteo y animada por la frecuente presentación de prisioneros que se acogen a la justicia serena del caudillo. La guerra se estanca en los Pirineos. La ofensiva final sobre Cataluña se prolonga más de lo previsto. Son meses de duros combates en condiciones extremas. El ejército republicano, aunque muy mermado, ofrece aún resistencia. Los franquistas pensaban que las incursiones y ataques guerrilleros que hacían las fuerzas republicanas no se podían llevar a cabo sin el apoyo o la ayuda de determinada gente de la población civil. Por eso coinciden los asesinatos en masa de los franquistas, los fusilamientos, con alguna acción guerrillera de los republicanos. De hecho, el general Sagardía dijo después de una acción guerrillera republicana: «Fusilaré a 10 catalanes por cada hombre de mi guardia muerto». Lo más doloroso fue que el holocausto que se produjo en Rialp podría haberse evitado. Porque si hubo un holocausto en Rialp, fue porque los engañaron. Entre ellos, a mi padre y a mi tío. Al saber que en el Valle de Aneu asesinaban sin juicio, sin orden ni concierto, les entró miedo y huyeron hacia Francia. Una tarde, mi madre y mi tía Consol estaban hablando allí cuando pasó uno de los criminales. Les dijo: «¿Por qué no bajan vuestros hombres? Que no sean estúpidos y bajen. ¿Qué hacen por allí arriba? ¿No saben que no han hecho nada? No tienen nada que temer». Como para muchos otros, creer aquellas promesas fue la perdición del tío y del padre de Joaquín Barbal. Confiados volvieron a Rialp, pero allí los estaban esperando. Una larga hilera de hombres apresados, con un destino desconocido, recorrió las calles del pueblo. Había una anciana en el balcón, y entre ellos pasaba un hijo suyo llamado Eugeni. Y al ver aquel grupo de hombres dijo: «Adiós, hijos míos, que no os volveré a ver». Y entonces oí a un guardia civil que le decía: «Cállese, abuela, o hará el mismo camino que ellos». Y siguieron adelante. Entonces eché a correr para ver a dónde iban. Pero ya los habían subido al camión, allí, en la carretera. Sagardía Ramos dijo que los iba a fusilar. Hasta que, en el último momento, el padre Cisco se arrodilló a sus pies y, llorando amargamente, le pidió por la vida de todos. Entonces, Sagardía Ramos, creyendo hacer un gran acto de clemencia, dijo: «Bueno, los de la UGT que se salven, pero los de la CNT fusiladlos a todos». Y llamó a un ayudante para que cumpliera la orden. Hay que decir que hubo gente de Rialp que bebió champán en honor de lo que se hizo aquí. Un holocausto. Porque para la gente de Rialp será siempre un holocausto. Entre bastidores había quien preparaba la matanza. Se reunieron una serie de gerifaltes. Era gente del pueblo. Aquel grupo de personas lo habría quemado todo. Habrían matado a todos. Uno de ellos decía: «Haced una lista muy larga. Tenéis que hacer una lista bien larga».
Los nombres del padre y del tío de Joaquín Barbal aparecen en las declaraciones que voluntariamente hacen algunos vecinos de Rialp. Lo mismo ocurrió en todos los pueblos del Pallars. Estas listas formaban parte de las auditorías de guerra que redactaban las nuevas autoridades impuestas por los franquistas. A menudo no se reconoce ningún crimen, tan solo haber militado en algún partido de izquierda o algún incidente menor. Pero muchas de las personas denunciadas en estas listas acaban desaparecidas en alguna fosa común. La represión en el Pallars Sobirá no se puede entender sin tener en cuenta el pacto no escrito entre las fuerzas del general Sagardía y la derecha local. La derecha local es la que denunció a buena parte de sus vecinos, que después fueron ejecutados, y muchas veces no se hizo por motivos políticos. De hecho, creo que la mayor parte de las veces no se hizo por motivos políticos, sino por odios y rencores personales, y en muchos casos también por motivos económicos, por litigios de tierras. En voz baja y girando la cabeza para ver quién escucha. Así es como aún hoy día habla la gente del Pallars Sobirá, de la represión que sufrieron sus familias. Pocas personas han accedido a hablar ante la cámara. Decenas de historias de muertos y desaparecidos han quedado enterradas en un antiguo silencio. El miedo de todos estos años ha cubierto las fosas comunes extendidas por todo el Pallars. El Pallars Sobirá es una zona muy marcada por el caciquismo y donde el caciquismo ha pervivido más tiempo que en el resto de Cataluña. Es decir, los caciques del Pallars Sobirá ven por primera vez que durante la República y los primeros años de la guerra pueden perder el poder que han detentado durante generaciones. Para ellos, el franquismo es una forma de reafirmar su poder económico y social en la zona. Efectivamente, el caciquismo ha perdurado más que en otros lugares y queda todavía alguna resistencia. Asunción e Isabel son como la noche y el día. Asunción es una fervorosa católica que no cree en la política. Isabel no se considera creyente y fue una activa sindicalista. Pero ambas tienen algo en común. Sus hermanos están enterrados en esta fosa de Piedrafita de Babia, pueblo de León cercano a Asturias. Mira, esto todo es la fosa. Una por aquí y otra por ahí. Dos hay. Eso. Ahí los acribillaron a todos. Y uno se escapó por ahí y le dispararon y está por ahí en una finca. En 1936 los hermanos de Asunción, como muchos otros, huyeron a Asturias. En 1937, cuando los nacionales dominan ya el norte, deciden volver a casa, confiando en que no les ocurrirá nada. Me decía él, eres tonta, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? A mí me mandarán al frente. Dice eso. Y se presentan el día 1 de noviembre, guapos los dos como dos soles, se arreglaron, así todo. Porfirio al salir dijo, no sé si me voy a amortajar. No os presentéis, no os presentéis. Yo soy cristiana, católica, apostólica, romana. Quiero llevarlos al cementerio, porque creo que es que Dios quiere que yo viniera aquí a verlos, porque quiero abrazar los huesos. Por deber, por obligación y por mis padres. Porque mi madre y mi padre descansarán tranquilos sabiendo que sus hijos están allí con ellos. Yo, a pesar de no ser creyente en eso de la iglesia y eso todo, yo comprendo que los cementerios se han hecho para llevar allí los seres queridos, muertos, queridos y sin querer. O sea, que los cementerios, ¿para qué están hechos? Para enterrar los muertos. Supongo que fuera el primero que lo vi, por la mañana temprano cuando venía a trabajar ahí en la finca. Traía un perro pequeño, lo vi que hacía ademanes algo raros
Seguí paso a paso tras del perro hasta que llegamos a un sitio donde había unos charcos de sangre y tierra revuelta. Personas como Ricardo han sabido durante todos estos años dónde estaba la fosa de Piedrafita. Muchos la conocían, pero no podían hablar abiertamente de ella. Ahora, después de tanto tiempo de miedo y silencio, fosas como esta se empiezan a abrir. ¿Y sabes lo que decía el cura? Mira si serán malos, que hasta la tierra que fue, hasta la tierra que es de Dios, los echa fuera, no los quiere, y era que los habían enterrado mal y se veían. Sí, los había sacado los perros, hombre, después tocaron a concejo. Mi madre estaba en casa y decía ella, de noche despertaba. ¡Ay, mis hijos! Madre, ¿pero qué le pasa? ¡Ay, mis hijos! Murieron sin un sacerdote. Se habrán condenado. Y los que los mataron, Dios les dará ahora tiempo para arrepentirse. Y esos hijos míos, mi madre se puso loca. Perdió la razón para toda su vida. No. Un abrazo muy fuerte. No quería trabajar también. Y unas cuantas miles de gracias por venir a ayudarnos. Gracias a vosotros por ser nuestra memoria. Encantadísima de poder hacerlo. Andrés viene de Praga. Para hacer la excavación de la fosa ha venido un grupo de arqueólogos y antropólogos profesionales que trabajarán voluntariamente en esto. También colabora un grupo del Servicio Civil Internacional y personas de diversos países. En el pueblo ya se les conoce como los brigadistas de la paz. Pues para mí es muy importante estar aquí con ellos y demostrarles que esto no se va a morir con ellos, que esto no ha sido enterrado y que todo lo que está enterrado se puede desenterrar. Durante la Segunda Guerra Mundial estaban muchos campos de concentración en Polonia y tengo mis semejantes quienes fueron asesinados y no sé dónde están. Están en algunas fosas, pero no sé dónde. Y entonces pienso que entiendo que puede sentir la gente que tiene semejantes aquí. Es una emoción grande de alegría por llegar a esto y luego es otra de tristeza porque pensar que creo que tengo ahí a mi hermana, creo que tengo, a mí me lo han dicho, pero legalmente, oficialmente, nunca lo pude, y estoy cansada de andar y de dar vueltas, pero nunca lo pude llegar a saber. Por toda esta zona de la provincia de León, que se sepa así un poco más o menos, pasa de los 12.000, así en estas condiciones, de cogerlos y sacarlos de noche y desaparición completa, sin saber por qué ni por qué no. Y lo peor es eso, que yo, fíjate los años que hace, que fue en el año 37, y era imposible ni de mencionarlo siquiera. Enterrándolos en una fosa, sin lápidas, sin nombres, sin certificados de defunción, el régimen franquista no dejaba rastro de sus crímenes. Pero borraban también la memoria de aquellas personas. No dejaban que hubiera siquiera un espacio físico a donde ir a recordarlos. Hoy, por fin, llega el momento tan esperado por muchos familiares. Ni olvido, ni perdono, ni perdonaré. Ni perdonaré nunca. Desde su punto de vista, ¿qué se tendría que hacer? Un juicio nuevo. Meter ahí los que los mataron. Un juicio nuevo. Volver a judiciar a la gente. Volver un juicio. Un juicio legal. El que la hizo, que la pague. ¿Y aquí quién era quien más la hacía? Aquí las envidias y los ricos. El primer día de excavación ha concluido sin que se haya hallado rastro alguno de los 37 cadáveres que se supone que hay en la fosa. Al día siguiente hay cierta confusión en cuanto a por dónde continuar cavando. Después de tantos años, muchas referencias han desaparecido. Donde había un árbol, ahora hay una carretera.
Además, la memoria es frágil, sobre todo cuando se trata de hechos tan duros y tan silenciados. Los arqueólogos solo pueden guiarse por los comentarios de la gente, y cada cual cuenta su versión. Lo poco que puede acordar es que por este cacho está. Lo que sí dice es que debe ser aquí, este plano. Bueno, miradlo. ¿Lo viste, ya lo vimos, sí. Mira, está el rosal allí. Están aquí las piedras y las fosas. Según Isabel, que me explicó a mí, están aquí. Por eso os digo, abrir ese aquí gente de aquí del pueblo dicen que están para allá, unos que para acá. Este señor era mi padre. Era teniente de la República. Creemos que esté aquí. Porque hay más fosas comunes por aquí. Puede estar en esta, puede estar en otra, no sé. En el lugar donde todos parecen coincidir, los arqueólogos han hecho una zanja de casi 2 metros de profundidad. Por ahora no aparece nada. A pie de fosa se concentra una mezcla de curiosos, vecinos y familiares que buscan a sus desaparecidos desde hace años. Cada golpe de pala parece romper un silencio. Yo pienso que los que piensan de esa manera, que no tienen que removerse, es que estarán inculpados en algo. Porque aquí viene, a mí no me gustaría, bajo ningún concepto, que yo tuviera un familiar aquí enterrado, aquí o en los otros muchos sitios que hay tantos en España. Y que viniera a lo mejor un perro como aquí, aquí, han venido. Claro que venían. Y un perro con un hueso por ahí de un ser querido, de un ser humano. ¿Eso tiene que parecer mal que se busque y se entierre? No, hombre, por favor, que tengan un poco de conocimiento también, Lo bueno y lo importante es que la gente que ha querido hacer esto lo hizo y no ha tenido que pedir permiso a esa otra gente que lo ve mal. Y sus tiempos ya se terminaron. ¿Por qué lo ven mal? Pues tendrán sus razones, todo el mundo tiene alguna, que les digan. Que os digan. Lo malo es que los que hicieron esto ya no viven. Son los que faltan aquí, todos los falangistas y parientes de los que hicieron la masacre, que vinieran aquí a caérseles la cara de vergüenza. De pronto todos dejan de hablar. Acaba de aparecer el primer hueso. La emoción se apodera de la gente. Espero ver los huesos de mi hermano, aunque no sean nada más que los huesos. ¿Qué hemos avanzado de haberlos matado, estas personitas? Y tantas y tantas. ¿Es que hemos avanzado algo? Yo quiero que alguien, alguna personalidad me lo explique, que yo no lo entiendo y necesito explicaciones, y todo eso tenemos que sacarlo a la tele, lo tenemos que filmar y tenemos que todo el mundo se entere. Isabel aloja en su casa a algunos de los brigadistas. Uno de ellos es el francés Teo Francos, que participó en la Guerra Civil Española como brigadista internacional. Otra es Susana, una suiza que participa en las excavaciones como voluntaria. Hemos tenido la satisfacción de ayer de poder ver un resultado de lo que todos deseamos desde antes de mucho tiempo. Sobre todo tú, Isabel. Tú, para ti es un gran día. Llevo 60 años esperando eso. De lucha. Había soñado varias veces que estaba quitando con las manos la tierra para buscarlos. En sueños, Sufrir pasará, mais avoir sufrir. El sufrimiento pasa. Pero todo lo que se ha sufrido no se olvida jamás. Después de la guerra, Isabel pasó un tiempo oculta en las montañas. Cuando volvió, el ambiente del pueblo se le hacía irrespirable y se marchó a Suiza. Hace unos años ha regresado a Palacios de Sil, donde se ha reencontrado con viejos compañeros de lucha, pero también con muchos recelos. Resistimos y estamos aquí dando lata todavía y sufriendo, que también nos hacen sufrir todavía. Ya no podemos respirar. Me han pintado esto, algo que odio terriblemente, porque cuando viene mi familia
lo primero que me señalan, ¿cómo tienes eso ahí? Digo, pues lo dejo porque tengo que hacerlo saber de otra manera. ¿Hasta dónde llega la sucia maldad que existe? Un señor me dice, oye Isabel, tengo que hablar contigo sobre esos que murieron. Digo, ¿quién murió? Dice, hombre, eso que andas tú. Digo, oye, esos no murieron, los asesinaron. Dice, bueno, sí, como quieras. Así muy eso, como quieras. Digo, no es como quieras, como fue. Y dijo, tenemos que hablar un día de eso, porque vaya una tontería que te estás sacando ahora. Digo, pues para ti será una tontería, pero para mí es un honor. Si da lo mismo, ¿por qué cuando murieron tus padres los llevaste para el cementerio? Haberlos llevado para una cuneta también, ¿no? Por ahora han aparecido 4 cuerpos. Los arqueólogos retiran los restos cuidadosamente, ya que sospechan que los demás cadáveres pueden estar debajo. Era habitual en este tipo de fusilamientos tirar los cuerpos unos encima de los otros, de cualquier manera. Poco a poco la fosa empieza a desvelar aquellas historias de terror conocidas por todos y ocultas durante tantos años. Ya entiendo lo de los partidos aquí en España. Sí, habían los ricos, los fascistas, habían los pobres, los republicanos. Que se reunieron y entonces ya tenían fuerza y el capital se puso nervioso, el clero, y levantaron en el 36 el golpe de Estado para seguir dominando. Sí, sí, claro. Para seguir dominando. Este puente le llaman el Puente de las Palomas. Y cuando la tragedia de la guerra civil, tiraban a los rojos de aquí para abajo, a los que habían estado defendiendo el gobierno legal republicano. Los tiraban los falangistas y la Guardia Civil, y unos los tiraban de este puente, otros los enterraban por ahí por las cunetas, por las fincas, por todos lados. Está sembrado de sepulturas. Los jefes que dirigían a esos falangistas eran pues el cura y los girifaltes ricos del pueblo, 2 o 3. Y entonces, ¿qué reunían? Pues a 4 criados que tenían, que la mitad de ellos no sabían leer ni escribir, los hartaban, les daban de comer bien y a la noche les ponían el fusil en la mano y dicen, oye, hay que matar a fulano. Y mataban a fulano. Ni más ni menos, así era. Lo que trataron era de exterminar para poder gobernar continuamente sin que tuvieran enemigos alrededor. Exterminando al enemigo, pues a vivir en paz y en gracia de Dios. Bueno, en la gracia del Dios de ellos. Terminada la jornada, los voluntarios comentan las experiencias vividas y las historias que han recogido a pie de fosa. Aquella famosa frase de Franco de que aquí no va a haber ni vencedores ni vencidos. Y todo el mundo dice, vaya que no hubo vencedores y vencidos, vaya. Sea en España democracia o constitución nueva desde el 78, Franco murió en 75, ¿cómo es posible que hasta ahora no se ha abierto la fosa? En los colegios la guerra civil prácticamente no se estudia de pasada, una lección. Nos centramos más en las guerras de hace 5 siglos que en las de ahora. Ahora se cuenta muy poco. Era esto, 2 batallas y ya está, no, se pasa, es un salto, ha quedado como una laguna. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Hola. señor. Bien, ahí estamos resistiendo. Hola. Buenos días. Bien. A todos. Igual, uno cae de frente, otro cae de espaldas. No los han puesto en orden, sino que fue matarlos y tirarlos directamente. Aparecen también restos de ropa verde, eso será, supongo, uniforme militar. Lo que no aparece nunca, por lo menos hasta ahora, todos los pies que hemos encontrado, no se ha encontrado ningún resto de calzado. Los señores van con ropa verde, probablemente sean uniformes, pero están descalzos, ¿no? Les quitarían las botas. Yo no estaba aquí, yo no puedo saber, mi hermano. Hombre, mira quién viene por aquí. Mira lo que estamos viendo. Es algo que no podemos olvidar. Bueno, no te preocupes. Vamos a ver.
Es una sobrina. Porque Joaquín tenía una dentadura perfecta. Y ahí hay una dentadura, pero no vamos a tener esa suerte. Yo todavía tengo miedo, porque todavía hoy comentaban que a muchos que los tiraron por puente las palabras. Tengo 4 tíos aquí, 2 hermanos de mi madre, un hermano de mi padre y el marido de una hermana de mi padre. Y mi madre murió toda la vida pensando en esto, en este sitio. Porque España olvida pronto. Sí, lo que pasa es que yo no oigo a nadie decir que se olviden del Holocausto, que se olviden del tren de la muerte que iba camino de Auschwitz, ni que se olviden de los que Pinochet de una manera u otra eliminó. Sin embargo, en España hubo que correr un tupido velo, olvidar a todos nuestros familiares, olvidar las penas, las angustias y todo lo demás. Aquí no sé por qué hay que olvidarlo todo. Y borrón y cuenta nueva. Aquí no se puede buscar responsables, ni siquiera a algunos hasta les parece mal esto. No eran ni milicianos, ni rebeldes, ni nada, eran soldados de la República y punto. Pero han pasado 20 años. Pero han pasado por asesinos, por todas las vejaciones del mundo. Y además luego aquella marginación de la gente franquista, que tenías que callar, ¿no? Como suelen decir, no podían ponerse de luto por ellos, que todo el mundo se ponía de luto, ahora ya no existen y está muy bien. Pero no podían poner una bata negra por ellos, no podían llevarles flores porque no sabían a ciencia cierta, se lo decían, pero nunca han tenido una partida de defunción ni un dato que justificara que los había matado allí. A mi madre le decían que todas las semanas iban a casa y le decían, bueno, venimos a decirte, dos señoras del pueblo, que te vamos a fusilar un día de estos. En cuanto tengamos a dónde meter estos 3 mocosos que tienes, te fusilamos, igual esta noche que la que viene. Los falanges y la gente de derechas, un grupo, hicieron una celebración. Celebraban que habían matado a los de la fosa. Entonces, mi madre, que era una buena cocinera, les cocinó los corderos. La obligaron a ir a cocinar los corderos. Y mi tía Asunción y otra cuñada de mi madre tenían que tocar la pandereta. Y ellas les amenizaron la fiesta. Y cuando llegué frente a las autoridades, me puse en medio de la calle, mirándolos así. Me volví para el otro lado, pero a mí una lágrima nadie me la vio. Y cuando fui a casa, lloré. Durante los días que ha durado la excavación, muchas personas se han acercado a la fosa con la esperanza de encontrar a sus familiares. Hasta ahora no se habían atrevido a buscar. Actualmente una asociación les ayuda a hacer público su problema. Esta ficha la vamos a llevar a la ONU. La vamos a llevar el 15 de agosto a Ginebra, para que el gobierno español se implique en estos temas. Sí, por lo menos en la búsqueda en la búsqueda de toda la gente. Si quieren tanto democracia y tanto, porque mira, las cosas hay que hablarlas legalmente. Democracia aquí estuvo muy bien que está la de ellos, porque ellos siguieron en el poder, ellos los mandos no los soltaron todavía, ni que hayan entrado los socialistas ni no los socialistas estuvieron de paso ahí, eso fue una apariencia. Además de efectuar diversas exhumaciones, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recogido diversos casos de desapariciones y los ha denunciado ante el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su intención es que la ONU obligue a España a cumplir el Tratado contra la Desaparición Forzada de las Personas. Nosotros estamos haciendo un trabajo que le pertenece al Estado por una legislación internacional que se firmó en el año 92 y la firmó el gobierno español, y nosotros de alguna manera estamos, entre comillas, dando un servicio público a la gente que nos ha pedido ayuda, que debería tener una oficina del gobierno donde pudiera reclamar a esa persona y hubiera técnicos que localizaran la fosa, como hemos hecho nosotros, y un cuerpo de arqueólogos y sobre todo una comisión que estudiara esto, ¿no? Porque es lo que nosotros intentamos hacer con Naciones Unidas, que por primera vez se abra una investigación de lo ocurrido y que aparezcan esos huesos, porque ante esos huesos no hay debate o discrepancia, están ahí y punto.
aparecido una bala en el individuo 2, metida entre el húmero y la clavícula. En Piedrafita han aparecido finalmente 7 cadáveres. Con ellos ha emergido un problema aún no resuelto de nuestra historia más reciente. Ahora los familiares están impacientes porque les entreguen los restos y poderlos enterrar dignamente. Pero aún falta un largo proceso de identificación. Los arqueólogos han terminado. Ahora empieza el trabajo de los antropólogos y los forenses. Me sujetas así. Pues aquí están algunos de los objetos personales que aparecieron en el momento de la exhumación, que son objetos pues, que llevaban prendas, que llevaban puestas estas personas, unos zapatos, por ejemplo, con los huesos del pie dentro todavía, latas de sardinas, una cremallera, monedas en el pantalón, un peine, algunos botones de nácar o metálicos, un manojo de llaves, hebillas y demás. Y aquí en esta mesa pues estamos intentando hacer una primera aproximación, reconstruyendo los restos que vienen pues en parte algo deteriorados y los intentamos reconstruir y pegar. Además vemos si se pueden atribuir al sexo masculino, que de hecho hemos comprobado que todos son varones, si tienen orificios de entrada de proyectil, la estatura que tienen y posibles patologías o otros indicios que nos pudieran ayudar a la identificación de los mismos, aunque sabemos que la última palabra lo va a decir el ADN. Los antropólogos tardarán aún unos meses. Las identificaciones por ADN son las más fiables, pero también las más complicadas y costosas, unos 3.000 euros. Los familiares de desaparecidos reclaman que la administración asuma el coste. En el caso de los restos de la fosa de Piedrafita, una juez ha ordenado que el Estado cumpla sus acuerdos internacionales, que le obligan a hacer la prueba de ADN en los casos de desapariciones forzadas. José Antonio Lorente, director del equipo de Medicina Legal de la Universidad de Granada, tiene una larga experiencia en la identificación de fosas en diversos lugares del mundo, consecuencia de conflictos armados. Aquí donde haya. Países con presupuestos muy limitados, con situaciones económicas muy malas, están invirtiendo todo el dinero que tienen en tratar de proceder a esas identificaciones. En Perú, en México, en Chile, en Guatemala. Lo están tratando de hacer, están buscando ayudas nacionales e internacionales puesto que sus economías son más limitadas, porque lo que no quieren es que quede esa herida pendiente, esa herida abierta, como siempre es el que uno sepa que su padre, que su madre, que su hermano, que su tío, que su abuelo está enterrado por cualquier lugar. Las personas que recuperan los restos de sus seres queridos cierran, como si dijésemos, su duelo personal, porque ya los tienen con ellos. Y esto podemos extrapolarlo al duelo colectivo que puede existir en toda España, tanto de las personas que tienen familiares que fueron asesinados como los que no, porque estos hechos realmente hay que asumirlos dentro de lo que es la historia de España. En Torrejón de Ardoz y Torrejón de los Mártires se procede a la exhumación de los cadáveres de víctimas del terror rojo que fueron sacadas de la cárcel Modelo de Madrid un día de noviembre de 1936 para ser inmoladas bárbaramente. En los años 40 el régimen franquista hace una gran propaganda de los desenterramientos de víctimas de la denominada violencia roja, dando la imagen de que solo el bando republicano había cometido atrocidades contra la población. En realidad la represión no fue igual en ambos bandos. El tratamiento que se dio a las víctimas fue también diferente. Los familiares de los perdedores no los pudieron reclamar nunca. Las víctimas franquistas, en cambio, recibieron todos los honores. También en esto quedaba bien patente la diferencia entre vencedores y vencidos. Muchos de los caídos por Dios y por la patria, después las familias obtuvieron beneficios, privilegios, cargos políticos, estancos, administraciones de lotería. Y los demás no solo se fueron al exilio, a la tumba, sino que muchas familias incluso tuvieron que tragarse su propia historia, ¿no? Y acabar siendo conservadoras, incluso, para sobrevivir. Metafóricamente, el silencio sobre el franquismo, yo lo veo como una especie de globo que va creciendo y que en algún momento tenía que explotar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros estamos reivindicando algo que es la historia familiar de miles y miles y miles de personas. Yo suelo decir la cifra de 30.000, pero sé que esos los hay solo en Andalucía. José Antonio Lardera es un joven que se ha convertido en aprendiz de historiador, buscando a su tío abuelo,
un líder de la revolución minera, conocido en la zona como Periquete. Ha podido localizar la fosa, exhumar el cuerpo y enterrarlo dignamente, pero continúa buscando. Quiere llegar a saber todos los detalles de su muerte y quién estuvo implicado. Y claro, el día que hay, y vino la Guardia Civil y los pescaron en Prado y los trajeron ahí al Couso. Y uno dijo, no me maten, bueno, ya se lo conté. Cuéntame, que no... No me maten, que soy Carrero, y yo soy Periquete. Y entonces, ¡pum!, los mataron. Y aquí fue cuando les sacudieron. Aquí a salir, aquí en la... Ya rompieron primero eso. Ya rompieron la culata, la escopeta. Uno de ellos le rompió la culata en la espalda a uno de ellos. Sé que les pegaron, pero yo no puedo porque... José Antonio ha ido a Prado de Pardiña para hablar con personas como Tomás, que fue testigo de la detención de su tío abuelo. Poco a poco ha podido reconstruir la historia. Ahora sabe que uno de los falangistas que estaban allí aquella fatídica noche fue Nicandro Álvarez, que aún vive y que lo niega con una coartada. Por eso es muy importante saber qué vio Tomás. El Nicandro decía, hablaron gente con él, y decía que él estaba de escolta ese día con uno de los médicos había ido a un parto y que estaba de escolta de él. Aquí en el pueblo, no. En otro pueblo. Sería en otro pueblo, aquí no. Pero pues si estaba aquí no podía estar en un parto. Exactamente. El día siguiente, eso fue claro. El primer día que llegaron, sí, podía estar, pero el día siguiente por la mañana no, porque estaban ellos aquí. Estaban aquí. Entonces no estaban en ningún parto ni. Ese al día siguiente sí, porque eso los vio sí. Yo que sé que los mató. Si estuviera yo allí, pues sabía. ¿Usted no estaba? Yo no estaba. Yo aquel día fui con el médico, con don César, el doctor Esterrón, a un pueblo llamado ahí Tombro de Arriba. José Antonio sabe que Nicandro era un hombre temido en la zona y diversos testigos le han asegurado que durante años se paseaba por el pueblo con un reloj de su tío abuelo, Periquete. Pues es el que... Toda la gente dice que llevó usted un reloj de Periquete en la mano. La llevó usted en la muñeca varios años. Y otro con las botas, también decían. ¿Las botas también? No, otro que iba en el grupo que le cogió las botas a los zapatos. Cada uno puede decir lo que quiera. Que iba a los Galines. Los Galines. Arturón, el de Sésamo. Bueno, y entonces, si ustedes saben tanto, ¿a qué me preguntan? Me dijo a mí que iba con usted ese día, que estuve en Prado con usted. Sí. ¿Arturo, usted? Arturón, me lo dijo a mí. ¿Cuándo se lo dijo? Pues antes de morir, 3 días antes. ¿Y cuándo murió? Pues ahora, no sé, año y medio que ha muerto. Estaba así de Ponferrada. Mire, a mí con cuentos no me vengan, ¿entienden? Si ustedes saben tanto, pregunten a Arturo, pregunten a quien les dé la gana, sí, y se acabó todo. ¿No tiene miedo a encontrarse, si hay algo, si existe Dios o tal, encontrarse con Carrero, Periquete, nada, con ellos arriba? Miedo ninguno. No. Muy bien. Pues que pases de un buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muchos asesinos a sueldo se pusieron el uniforme de falangistas. Este documento de una cédula de falange recoge pagos de 35 pesetas, el precio que muchos consideran la tarifa por matar por encargo. Algunos nombres de los que cobran estas cantidades coinciden con los que sus vecinos señalan como asesinos. La violencia cotidiana que extermina a 100.000 personas tiene que haber una implicación social importantísima. De pequeños propietarios, de católicos de a pie, de labradores, de gentes de orden, por decirlo de alguna forma, donde participan católicos falangistas, viejos políticos de la derecha, etcétera, etcétera. Con lo cual hay una imagen que Falange tiene que es real y hay una imagen que viene creada porque después Falange tiene las espaldas anchas para evitar la responsabilidad amplia de muchísima más gente que estuvo desde el principio en la implicación violenta y sangrienta con los sublevados. Los autores de esas muertes y de esa represión sigue habiendo un sentimiento todavía de odio. Y yo creo que hoy en día, si volviera a ocurrir algo similar, esta gente volvería a matar. Eso es lo que me llama a mí mucho la atención, que no acabo de entender. Si se intentaba conseguir con la transición un pacto por la reconciliación, yo creo que no se ha conseguido, porque los falangistas y la gente con estas ideas sigue teniendo el mismo odio y el mismo sentimiento de rencor que en aquellos momentos. ¿Quería estar allí el sacerdote? Misericordia. Aleluya.
Cada primer miércoles de mes, en la sede madrileña de los excombatientes de la División Azul, se hace una misa en memoria de los muertos del bando franquista. Algunos murieron en la Guerra Civil, otros en la Segunda Guerra Mundial, enviados por Franco a luchar con el ejército de la Alemania nazi. Entre ellos se vive un sentimiento de indignación por todo lo que ha removido la apertura de fosas. De él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Las entradas de las tropas eran unas entradas totalmente normales y no se metían con nadie. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo hice toda la campaña de Aragón y de Cataluña, los avances. Allí jamás se fusilaba una persona, jamás se fusilaba una persona. ¿Que puede haber un caso aislado? Todo es posible, puede haberlo. Pero eso que cuenta usted, como si hubiera sido una cosa general, que se hubiera estado haciendo unas listas y llegar a los pueblos y pasar, fusilar a los de las listas, ni hablar del asunto, ni hablar del asunto. Los deudos de los represaliados por el Ejército Nacional jamás les dicen a sus hijos, a sus nietos, a tu abuelo lo mató Franco, pero es que él había matado al cura, él había matado a un montón de gente de aquí por tal motivo. Todos casualmente eran inocentes. Los que sí eran inocentes eran los nacionales, entre otras cosas porque no les había dado tiempo a hacer nada. Estos rojos de ahora, que yo no sé qué afán tienen de revolver, de tergiversar la historia, de remover, de envenenar, porque es lo que están haciendo. Es una campaña orquestada por el diablo, porque otra cosa no se puede decir, que están removiendo, están metiendo el dedo en las llagas, lo están todo estropeando. Una cosa que ya habíamos perdonado, había olvidado, no lo hemos olvidado nunca. Igual que hemos visto en Argentina o en Chile, en España miles de personas buscan a sus desaparecidos. Antonio Cruz coordina una página en Internet donde los afectados intercambian información para intentar encontrarlos. A pesar de que el pasado noviembre una resolución del Parlamento español acordó honrar la memoria de estos muertos y ayudar a sus familiares a desenterrarlos, posteriormente el Partido Popular ha negado las ayudas para abrir las fosas. Sacarlo a la luz, no estamos yendo contra nadie, no queremos provocar otra guerra civil, ni mucho menos, porque eso fue una salvajada, sino que se sepa, que se recupere la tranquilidad, porque no hay mayor tortura en esta vida que estar esperando 40 años que llame a la puerta tu marido o tu hijo o tu familiar y que no aparezca nunca, porque fue asesinado, claro, y tirado y sin noticias, ¿no? Esa es la mayor tortura, yo creo, de cualquier dictadura, más que la física, la psicológica, ¿no? Y aquí hay un gran problema de los derechos humanos y aquí se ha tapado la nariz mucha gente, a derecha y a izquierda, quiero decir que han hecho la movida madrileña, los felices 80, etcétera, etcétera, y estaban bailando sobre una España sembrada de cadáveres. Los desaparecidos del franquismo emergen ahora en una democracia que no ha recuperado ni sus cuerpos ni su memoria. Nadie ha sido juzgado nunca por aquellos crímenes. La transición, modélica en tantas cosas, tuvo un precio muy alto para los familiares de estas personas: la desmemoria histórica.